En este vídeo vamos a resolver el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace en un rectángulo por el procedimiento de separación de variables. Recordemos que, según aprendimos en el vídeo anterior, podemos descomponer el problema de Dirichlet sobre un rectángulo en 4 problemas más sencillos, de tal manera que solamente tengamos un dato de contorno no nulo sobre uno de los lados. Como estos problemas son bastante parecidos, solamente vamos a resolver uno, por ejemplo, el problema con dato sobre la recta y igual a m. Por tanto, el problema que tenemos, el problema simplificado, es el siguiente. La ecuación de Laplace, la x varía entre 0 y l, la y varía entre 0 y m para tener un rectángulo con uno de sus vértices en el origen. La condición de contorno se escribe de esta manera, es decir, es nula sobre todos los lados, salvo sobre el lado que está sobre la recta igual a m. Y vamos a construir la solución por separación de variables. Es decir, vamos a buscar soluciones que sean producto de una función de x por una función de y. Y estas funciones tendrán que satisfacer a la vez la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno homogéneas, es decir, las que están igualadas a 0. La condición inhomogénea la dejaremos para el final, como ya hicimos con la ecuación de la cuerda vibrante. Dado que la ecuación de Laplace es lineal y homogénea, podemos aplicar el principio de superposición lineal y si encontráramos varias soluciones de variables separadas, podríamos tener una solución más general que sería combinación lineal de las que hayamos obtenido. Sustituimos ahora entonces la expresión que tenemos aquí de variables separadas en la ecuación de Laplace. Al calcular la derivada segunda con respecto a x, lo que obtenemos es la derivada segunda de la función que depende de x por la función que depende de y, y al evaluar la derivada segunda con respecto a y, tendremos la derivada segunda de la función que depende de y por la función que depende de x. Y ahora vamos a aislar las variables x e y a ambos lados del igual. Esto es fácil, lo que tenemos que hacer es pasar ese término al otro lado y dividir por la función de y por la función de x para agrupar estas variables. Y obtenemos una expresión de este estilo en la que vemos que tenemos las x a un lado y las y al otro. Este término no depende de y, claramente, porque depende solo de x, y este no depende de x, claramente porque depende solo de y. Por lo tanto, tenemos una expresión que es la misma y que no depende ni de y ni de x. Por lo tanto, lo que tendrá que ser es constante, ya que no depende de ninguna de las variables del problema. Por tanto, hemos descompuesto la ecuación de derivadas parciales al hacer la separación de variables en dos ecuaciones. Una ecuación para la función que depende de x y otra ecuación para la función que depende de y. Vamos ahora con las condiciones de contorno que tenemos homogéneas. Empecemos por la condición de que la u se anula sobre el eje x. Sustituimos sobre la función con variables separadas y tendremos que la x en 0 por la y en y se tiene que anular para todo valor de y. Entonces, como no nos interesa el caso en el que esta función sea 0, porque tendríamos la solución trivial, lo que tiene que suceder es que se anule el otro término, que es precisamente el de la función x grande en 0. Ya tenemos una condición de contorno que hemos obtenido de esta condición para la ecuación de derivadas parciales. Vamos por el lado opuesto. En el lado opuesto tenemos esta otra condición, que la función u se tiene que anular sobre la recta x igual a l. Pues sustituimos x igual a l y esta expresión se tiene que anular para todo valor de y. Como la función y no puede ser nula, la única posibilidad es que la x se anule sobre el valor de l. Y ya tenemos entonces otra condición de contorno. Tenemos otra condición homogénea que es la condición de anulación sobre el eje y. Entonces, sustituyendo en nuestra función de variables separadas, lo que tenemos es que la y en 0 por la x en cualquier x se tiene que anular para todo valor de x. Por lo tanto, para no caer en la solución trivial, la única posibilidad es que este término, la función y en 0, se tiene que anular. En este caso ya hemos obtenido entonces tres condiciones interesantes a partir de las condiciones de contorno homogéneas del problema. Vamos a ver entonces lo que hemos obtenido. Hemos obtenido un problema de contorno para la ecuación en la variable x
que es precisamente la ecuación de un oscilador con frecuencia igual a la raíz del parámetro, y las condiciones de contorno que hemos obtenido son de anulación en los extremos 0 y L. La condición que llamábamos de extremos fijos, y este problema de contorno ya lo tenemos resuelto, con lo cual esta parte ya la tenemos hecha. Además, tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea para la función que depende de y, que es la misma que teníamos para la x, pero con signo opuesto en el parámetro, y tenemos además una condición en y igual a 0, que es esta de aquí. Además tenemos la condición inhomogénea, la única condición inhomogénea que teníamos sobre el lado y igual a m. Pues vamos a resolver el problema entonces en estos tres pasos, empezando por el problema de contorno. Este, como ya lo tenemos resuelto, ya sabemos que ya sabemos sus autovalores y sus autofunciones. Los autovalores, es decir, los valores del parámetro lambda que conducen a soluciones no nulas, no triviales, son de esta forma: cuadrados de los múltiplos de la frecuencia fundamental pi partido por L. Múltiplos naturales, se entiende. Y las autofunciones que obtenemos asociadas a estos autovalores son múltiplos de las funciones seno con frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, pi partido por L. Por tanto, tenemos infinitas soluciones y podemos aplicar también el principio de desproporción lineal y consideraremos entonces combinaciones lineales, en este caso infinitas, sumas series, de las autofunciones multiplicadas por las soluciones correspondientes de la función y. Podemos escribir ya aquí el valor de nuestras autofunciones, la constante la incorporamos a las funciones y de y, y ahora ya solamente tenemos que obtener estas funciones en el segundo paso. Tenemos que obtener las funciones y de y como soluciones de esta ecuación con esta condición en el extremo y igual a 0. Dado que tenemos etiquetadas las funciones de x con el subíndice asociado al ordinal del autovalor, pues lo ponemos aquí igualmente. Y ahora el parámetro lambda no puede tomar cualquier valor, porque ya sabemos que los valores del parámetro que conducen a soluciones no triviales, es decir, los autovalores, tienen esta forma. Ya tenemos entonces la ecuación que tenemos que resolver. Escribimos su ecuación característica. La derivada segunda se nos convierte en el cuadrado del autovalor, y ese término multiplicado por lambda a la 0, porque aquí no hay ninguna derivada, y de aquí obtenemos entonces que los autovalores de la ecuación son de esta forma: más menos la frecuencia fundamental pi partido por L multiplicado por un número natural. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación es simplemente una combinación de exponenciales con el autovalor positivo npi partido por L y el autovalor negativo menos npi partido por L. En este caso, como tenemos una condición sobre 0, sobre igual a 0, nos va a interesar trabajar, en vez de con exponenciales, con funciones hiperbólicas. Si no tuviéramos esta condición, esta expresión no nos conduciría a nada interesante. Vamos a utilizar la condición homogénea que nos queda, que es la condición de anulación en y igual a 0. Sustituimos y igual a 0, y tenemos el seno de 0 que se anula, el coseno hiperbólico de 0 que es la unidad. Por lo tanto, la condición que obtenemos es que los coeficientes a sub n de esta expresión tienen que ser todos nulos. Por lo tanto, no tenemos ese término, y las soluciones entonces que hemos obtenido para las funciones y de y son múltiplos de senos hiperbólicos de npi partido por L por la variable y. Por lo tanto, ya tenemos aquí una expresión, una familia de funciones que es solución de la ecuación de Laplace y de las condiciones homogéneas. Solo falta por resolver la condición de contorno inhomogénea, que es la que nos facilitará todos estos coeficientes b1, b2, etcétera, etcétera. Los infinitos coeficientes, que son la única incógnita que nos queda en este problema. Vamos pues a resolver la condición de contorno inhomogénea, que es la condición de que cuando la y vale m, la función tome los valores que da una función f de x que nos dan como dato.
pues particularizamos esta expresión para i igual a m y obtenemos esta expresión. Aquí tenemos coeficientes, los senos hiperbólicos de estas constantes y senos trigonométricos de npi partido por L por X. Es decir, constantes por senos, con lo cual lo que tenemos aquí es un desarrollo de Fourier de la función f en senos. Entonces lo que necesitaremos para poder seguir con el problema es que la función f tenga un desarrollo de Fourier convergente en serie de senos en el intervalo 0L, que es el que estamos usando. Suponemos que la función f se puede desarrollar. Los coeficientes los podemos obtener por la expresión que obtuvimos al estudiar las series de Fourier, y entonces tendremos la f desarrollada como serie de Fourier. Si comparamos ahora los términos a ambos lados del igual, tendremos que los coeficientes que multiplican al seno, que en este caso son los coeficientes de Fourier, tendrán que ser igual a todos estos coeficientes. Por lo tanto, ya tenemos una expresión para los coeficientes b sub n que teníamos sin determinar. Pasando este término al otro lado, tenemos que los coeficientes son los coeficientes del desarrollo de Fourier de f, es decir, que son conocidos porque conocemos f, dividido por los senos hiperbólicos que tenemos aquí. Con lo cual, el problema ya está resuelto. Tenemos que la solución de nuestro problema es una suma de una serie de funciones seno en x, seno hiperbólico en y unos coeficientes que son los de Fourier de la función f, el único dato que teníamos, divididos por unos otros coeficientes que son senos hiperbólicos de constantes del problema y el ordinal n. Bien, pues podemos resumir todo esto de la siguiente manera, diciendo que el problema de Dirichlet simplificado tiene por solución en forma de serie, utilizando la técnica de separación de variables, tiene esta solución, que es válida si f tiene desarrollo convergente en serie de senos. Vamos a concluir resolviendo un ejemplo sencillo para este problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace. En este caso, vemos que lo que tenemos es un cuadrado de lado de longitud pi sobre el eje x y longitud pi sobre el eje y, y el único dato que tenemos de contorno es sobre la recta igual a pi, que es esta función. Por lo tanto, de aquí leemos la longitud del lado sobre el eje x, que es pi, la longitud del lado sobre el eje y, que es pi, y la única condición de contorno inhomogénea es esta de aquí, la función 3 veces seno de x. Pasamos a utilizar el resultado anterior y vamos a estudiar en él los datos que nos da este problema. Sustituimos L y M por su valor pi, simplificamos, tenemos expresiones un poquito más sencillas y ahora lo que tenemos que obtener son los coeficientes fn del desarrollo de la función f en serie de senos. Sin embargo, en este caso concreto, como lo que nos piden es desarrollar una función seno en serie de senos, podemos hacerlo de una manera más sencilla sin necesidad de recurrir a las integrales. 3 veces seno de x es 3 veces seno de x más 0 veces el seno de 2x más 0 veces los senos de múltiplos enteros de x. Comparamos esta expresión con esta, y entonces de aquí ya podemos concluir que el coeficiente f1, que es el que multiplica el seno, vale 3 y el resto valen 0. Con lo cual entonces en esta suma solamente tenemos un sumando. Son todos 0 menos el correspondiente a n igual a 1. Para n igual a 1 tenemos que el coeficiente de Fourier es 3, el resto de términos son 0, con lo cual la solución de este problema es esta que tenemos aquí con un solo término. Aquí tenemos la gráfica de la solución de este problema, que vemos que se corresponde con nuestras expectativas. Vemos que sobre los lados del cuadrado, de la longitud de longitud pi, la función toma el valor 0, menos sobre el lado situado sobre i igual a m, en el que vemos que la gráfica es una función seno. Acabamos con un resumen de la solución que hemos obtenido para este problema como serie de Fourier, y ahora os propongo que resolváis otro problema también para la ecuación de Laplace con condiciones de contorno de Dirichlet, pero ahora el dato de contorno está sobre el eje x.